suma 10 días. Entonces, la norma lo establece así. A la fecha se le van a sumar de 7 a 10 días y se le van a restar 7 meses. También menciona otra forma que lo leí como el método de los calendarios, que decía que es la fecha de última menstruación más 280 días. Y bueno, aquí este es un anexo que viene en la norma, con el cual nos va a servir para que nosotros llenemos todo lo que ya se los mencioné anteriormente, para estar registrando durante la atención prenatal todo. Como pueden ver aquí, se va a notar la vigilancia del embarazo en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, los exámenes que ahorita les voy a decir que vamos a prescribir y los ultrasonidos, además de la identificación de los factores de riesgo, lo cual es importante anotar a fin de que podamos ver, o como ayer decía el doctor, ¿no? Hay pacientes que pueden no tener factores de riesgo y la resolución del embarazo es completamente diferente a como lo pensamos, bueno, personas que tienen factores de riesgo y pues se complica demasiado. Entonces, solamente identificar los factores de riesgo y los antecedentes de nuestra paciente. Ahora, el uso de medicamentos. En la norma vienen clasificados de 5 formas. El A va a ser que no existe ningún riesgo sobre el feto. El B, que no existe evidencia de que haya riesgo en fetos humanos, pero que es probable que lo haya en animales, en fetos animales. Y el C es que el riesgo en fetos humanos es desconocido, pero sí existe evidencia de que en fetos animales hay toxicidad. La D va a ser que existe evidencia, o sea, van a estar contraindicados, a menos que tengan que usarse casi a fuerza, o sea, que justifiquemos que el el beneficio tiene más peso que el costo. Y bueno, el X va a ser que de plano está contraindicado su uso del embarazo. Y como pueden ver aquí, pues no contamos todavía con un fármaco que tenga la clasificación de A, es decir, no hay ningún fármaco que nos garantice que es, ¿cómo decirlo?, seguro durante el embarazo. Sin embargo, aquí se los traigo para que los chequen. Si los leo nos tardamos mucho. Lo que sí me voy a enfocar son estas. Aquí la D y la X, que es lo que les dije que de plano, pues la D solamente que sea como de fuerza que lo tenemos que usar y la X de plano está contraindicado. Aquí considerar los antibióticos y esto, porque también tenemos que ver que si la paciente tiene alguna infección en las vías urinarias, pues tenemos que usar tratamiento antimicrobiano. Es por eso que considerar que estos de plano descartados. Ahora los teratógenos. Bueno, de antemano ya sabemos que el uso de sustancias tóxicas pueden causar malformaciones, restricción en el crecimiento intrauterino, peso bajo al nacer, entonces, bueno, vamos viendo aquí, o abortos, o incluso pues la muerte fetal y abortos espontáneos, ¿no? Bueno, el tabaco, el alcohol, la cocaína, la cumarina, el yodo radioactivo. Aquí es lo que les mencionaba, por ejemplo, si nuestra paciente necesita un tratamiento con yodo radioactivo, pues decirle que ese no es el mejor momento para tener un embarazo, ¿no? Porque esto nos puede llevar a una alteración en la glándula tiroides del feto. La talidomida y los retinoides. Ahora, la ganancia del peso deseado durante el embarazo es lo que ya les había mencionado. Considerando el índice de masa corporal, las mujeres con un índice de masa corporal bajo tienen que subir de 12.5 a 18 kilogramos, cuando se tiene un índice de masa corporal normal de 11.35 a 15.89. Y si es alto, de 6 kilos 81 a 11.35. Y muy alto, solamente de 4 a 9 kilos. Es como lo máximo que pueden ganar. Ahora, en adolescentes se va a recomendar ganancia de peso. Es decir, si yo me embarazo y tengo un índice de masa corporal normal y tengo 15 años, bueno, pues espera que mi aumento de peso sea de 15.89 kilogramos. Ahora, por ejemplo, en mi caso, mujeres pequeñas de menos de 1.50, el límite inferior de la ganancia deseable. Bueno, yo tengo uno normal, entonces yo tendría que aumentar 11.35. La prescripción, el ácido fólico, como ya lo mencioné, se puede prescribir 3 meses antes de que empiece la gestación. 0.4 gramos. 0.4 gramos. Las medidas higiénico-dietéticas a fin de eliminar factores de riesgo que sean eliminables. Por ejemplo, pues ya sabemos que, o bueno, la norma menciona que un factor de riesgo para diabetes gestacional es ser mayor a 25 años. Quizá este factor de riesgo no se puede eliminar,
pero un sobrepeso sí. Entonces, aquí hacer hincapié a la paciente. Los laboratorios que se van a solicitar va a ser una biometría hemática completa, tiene que evaluar creatinina, se tiene que evaluar urea, tenemos que pedir un ego. Aquí menciona que en cada consulta tendríamos que pedir un ego con tira reactiva y al menos un urocultivo al principio para, si la paciente sale positiva, empezar el tratamiento antimicrobiano y evitar las complicaciones. También se tiene que pedir glucosa en ayunas y a la hora de una poscarga de 50 miligramos. Y el RH, el ABO y RH, y si la paciente es RH negativo, solicitar de una vez la prueba de COMS negativa, que más adelante me parece que Fer la menciona, espero que sí. Y las pruebas sobre sífilis y VIH. Al menos, estas, ya se los había mencionado que les iba a decir cuándo es el momento preciso, tiene que ser en las primeras 12 semanas de gestación, la prueba de VIH y de sífilis, a fin de empezar con el tratamiento y la profilaxis para los pacientes. Si la paciente es VIH positiva, está la norma 010 con la cual vamos a empezar a actuar. Se tiene que la paciente referir a un centro de atención de segundo nivel o, en su caso, pues un centro en el que atiendan a personas con VIH positivo. Y esto es importante que lo anotemos en nuestro expediente clínico, que nosotros lo ofertamos. Es decirlo, si alguien, por ejemplo, Fernando me ofrece, yo estoy embarazada y me ofrece que me haga la prueba de VIH y sífilis, pero yo le digo que no, aún así nosotros tenemos que anotar que se la ofrecimos a la paciente, que se le dijo a la paciente la importancia y que se le ofreció antes de las 12 semanas. La toxoide antitetánico va a ser una vacuna que se le va a poner a la paciente. La primera dosis va a ser antes de la semana 14, ser entre la cuarta y la octava semana después de la primera dosis. Las consultas subsecuentes nos van a servir para la aclaración de dudas de la paciente. Tenemos que permitir que ella nos externe todas sus dudas, aclararle y aconsejarla lo más que podamos. Claro, siempre con un sustento científico, ¿verdad? Y bueno, los síntomas que la paciente presente aquí nos los tiene que externar a fin de seguir nosotros anotando los factores de riesgo. Esto es algo que no nada más vamos a anotar en la primera consulta. Todo el tiempo considerar factores de riesgo. Vamos a buscar datos de alarma en el embarazo, que ahorita se los menciono en otra diapositiva, y antecedentes de embarazos previos y su resolución. El crecimiento de fondo uterino lo vamos a seguir checando. Se tiene que tomar los movimientos del feto y la frecuencia cardíaca fetal. En estas consultas vamos a llevar a cabo la interpretación y la valoración de los laboratorios que se los mencioné, que se les solicitan, se les prescriben en la primera consulta. Los signos y síntomas de urgencia obstétrica son la hipertensión arterial, el dolor abdominal, convulsiones, fiebre, cefalea intensa y la pérdida transvaginal, ya sea de líquido o de sangre. La diabetes gestacional. ¿Cuándo vamos a hacer la curva de tolerancia a la glucosa a fin de diagnosticar la diabetes gestacional? Se van a llevar a cabo las pruebas en la 24 y la 28 semanas de gestación. Aquí les puse los valores normales de la curva de la tolerancia a la glucosa durante el embarazo, que igual viene en la norma. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Para hacer el diagnóstico se requiere que un valor esté alterado. Además, se tiene que hacer un tamiz del puerperio, si la paciente, bueno, si la paciente ya se quedó de base con esta enfermedad o qué está pasando, bueno, para seguir dándole un tratamiento apropiado durante el puerperio. La prevención o la promoción de la salud que se va a llevar a cabo va a ser hablarle de la paciente la importancia de la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, según lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ya lo vimos en la definición, en la lactancia materna, por eso dice exclusiva, no se agrega ningún tipo de alimento ni líquido a la misma. Y la importancia, ¿no? De que sea exclusiva durante 6 meses. ¿Cuándo va a estar contraindicada la lactancia materna exclusiva? Bueno, cuando la paciente tenga VIH positivo, en la cual se van a usar los sustitutos de leche materna, que igual ya los definimos al principio. Los métodos anticonceptivos, bueno, la planificación familiar viene en la norma 005, la cual podemos checar después. Nos habla de todo tipo de métodos anticonceptivos y esto se lo tenemos que hacer saber a la paciente. La norma que hablar durante toda la atención pues prenatal
Y pues mejor que la paciente ya haya definido cuál es el método que va a usar antes de que sea dada de alta después del parto. La vacunación, bueno, ya les hablé de la toxoide, también la importancia de mencionar a la paciente de las inmunizaciones en la persona recién nacida y los cuidados que ésta requiere. Hacerle ver la importancia del tamiz metabólico, como ya se los mencioné, a la paciente y el proceso de inmunización en el recién nacido. Un plan de seguridad. Bueno, aquí se tiene que considerar a la pareja o a la persona que se está haciendo responsable de la paciente. ¿Y a qué me refiero o a qué se refiere la norma con plan de seguridad? Bueno, que la paciente conozca los signos de alerta, que conozca los signos y síntomas de una urgencia obstétrica, que sepa definir una urgencia obstétrica, que sepa a dónde acudir, dónde está su centro de atención médica más cercano, cómo llegar y establecer un plan de seguridad ella misma, en el cual va a haber una corresponsabilidad tanto del personal de salud, pero de la paciente, una persona al menos de su familia. Bueno, ahora para seguir la exposición, les voy a hablar sobre la atención en el parto. Bueno, sabemos que el parto va a ser el conjunto de fenómenos tanto pasivos como activos que permiten la expulsión del feto de 22 semanas o más por vía vaginal, incluyendo la placenta y sus anexos. El parto vertical. Un favor, déjame interrumpirte tantito. Sí. ¿Se puede? Sí. Ok. Bueno, algunas consideraciones importantes para que ahorita seguimos con tu plática. ¿Puedes poner tu diapositiva donde viene consentimiento informado, por favor? Yo consentimiento informado, yo no puse, bueno, está en la definición. No. Quiero la diapositiva donde viene consentimiento informado. Okay. Fue de las primeras que pusiste. Ajá, las definiciones. Al principio, ¿verdad? A ver. Aquí está. Yo no la veo, me tengo que salir o qué. Me parece que sí se está proyectando. Bien. ¿O alguien más no la ve? Yo sí la veo. Sí se está viendo. Espérame tantito. Sí. ¿La puedes poner? Yo no la veo. Es que sí está puesta. A ver, voy a otra vez la voy a poner. A ver si. Ahí. 6. ¿Ahí ya la ve, doctor? Espérame Ok. tantito. 4 días. Me salí. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, ¿dónde está la presentación? Porque no la veo. ¿O cómo me tengo que salir de aquí? Es que a mí me parece que sí está. Ah, ya la vi. Ya. Ok. Entonces, miren. El consentimiento informado es un documento médico legal
en el cual cuando llegue un paciente al servicio de admisión y se va a hospitalizar, se le tiene que dar este tipo de consentimientos para que se le dé la atención médica. Ese consentimiento lo tiene que firmar tanto el paciente como sus familiares. Porque después ustedes les explican que, por ejemplo, llegan a un trabajo de parto, se le va a dar la oportunidad que tenga un parto normal, las complicaciones inherentes que puede llegar a tener la paciente como desgarros, como sufrimiento fetal, como hemorragias obstétricas y todas las complicaciones esté enterado. Si ustedes atienden a un paciente y que no tenga un consentimiento informado, se meten en problemas médico-legales. ¿Por qué? Porque el familiar se las puede voltear a ustedes y decirles que jamás le dieron esa información. Cuando empiecen a ir a los hospitales y empiecen a entregar consentimientos informados, la mayoría de los familiares ni siquiera los leen, y nada más los firman. Por eso hay que especificar muy bien de ingreso, hay consentimiento informado de planificación familiar, hay consentimiento informado para muchas cosas. Entonces, esto se hizo para que hubiera una regulación y no hubiera tantos problemas o casos médicos legales. ¿Ok? Bien, pon certificado de nacimiento, por favor. Diapositiva de certificado de nacimiento. Voy. Aquí está. ¿Sí la ven? No. Listo. Bien, el certificado de nacimiento, obviamente, como dice, está establecido por la Secretaría de Salud. En mis tiempos, hace 25 años, era una hoja en blanco. La hoja en blanco llevaba los datos de la mamá y los datos del bebé. La huella digital de la mamá y la huella plantar del bebé. Era todo lo que llevaba esa hoja. Entonces, obviamente, podías falsificar los certificados de nacimiento, cambiar y hacer muchas cosas. Por eso se dio a hacer un certificado de nacimiento de carácter oficial. ¿Quién creen ustedes que van a llenar los certificados de nacimiento cuando sean internos? Nosotros. Ustedes. Cuando haya una muerte fetal o perinatal, ¿quién va a llenar el certificado? Los internos. Entonces, obviamente tienen que estar familiarizados con este tipo de documentos. Obviamente que si se equivocan, no se vuelve a repetir el certificado de nacimiento. Hay una cosa que se llama fe de ratas, que es cuando se equivocan, por ejemplo, no ponen un nombre y la paciente tiene dos nombres, no ponen un apellido completo, no ponen bien la edad, o la paciente les dice otras cosas y ustedes lo transcriben en el certificado de nacimiento, tiene que regresar la paciente a hacer cambios, pero no se vuelve a repetir el certificado de nacimiento. Hay un apartado especial de fe de ratas en ustedes cuáles, por ejemplo, que la paciente se llama Ernestina, o vamos a ponerle María Guadalupe, y ustedes en el certificado nada más le pusieron Guadalupe. Entonces en la fe de rata se le pone paciente que se llama María. ¿Sale? Porque a veces las pacientes en el trabajo de parto, cuando ustedes empiezan a interrogarlas, pues prácticamente como que se bloquean y les dan información diferente a la que realmente necesitan en los certificados. Bien, definición de aborto, ¿la pones, por favor? Hubo un cambio en la norma oficial. Los libros se van a documentos anteriores. La definición decía que aborto era hasta las 20 semanas. Entonces, un cambio que se hizo a la norma.
Toda paciente que cursa con un aborto es hasta las 22 semanas. ¿De qué semana a qué semana es un aborto del primer trimestre? ¿Alguien que me conteste? De las 12 a las 22. Hasta la semana 12. Hasta la Hasta la 13, ¿no? semana 12. Ok. De la semana 12 a la 22 es un aborto del segundo trimestre. Cuando veamos nosotros la guía práctica de aborto, hay una gran diferencia entre tratar pacientes con un aborto del primer trimestre y pacientes con del segundo trimestre. ¿Ok? Es importante qué semana es. Bien, pon tu diapositiva donde dice pretérmino, por favor. Bien, pretérmino es desde las 22 semanas hasta las 37 semanas de edad gestacional. Ahí hay una subdivisión importante. De las 22 a las 27 semanas es un producto pretérmino, pero con un producto inmaduro de las 22 a las 27 semanas. ¿Por qué producto inmaduro? Porque prácticamente ese producto tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. ¿De acuerdo? Y algo que también ya se modificó y está en los artículos y en las normas, es que es hasta las 41 semanas de edad gestacional, no 42. ¿Ok? Ponme tu diapositiva donde dice urgencia obstétrica. Bien, ¿alguien me puede decir si entre emergencia obstétrica y urgencia obstétrica? ¿Cuál es cuál? ¿O es lo mismo? Yo le puedo contestar. Sí, claro. Una urgencia es aquella situación en la que se debe de tener una atención de manera inmediata y una emergencia es una situación crítica de peligro evidente para la vida del paciente y también requiere una actuación inmediata. Exactamente. Entonces, emergencia obstétrica es aquella que pone en peligro al paciente. Y una urgencia obstétrica no hay peligro de muerte de la paciente. Esto lo vamos a ver principalmente cuando veamos algo que se llama código Mater. Saber diferenciar entre una y otra. Bien, ¿puedes poner donde dice muerte fetal? Bien, defunción, fallecimiento o muerte fetal es igual a algo que se llama óbito. Nosotros en obstetricia manejamos mucho ese término, no manejamos muerte fetal, se llama óbito. Y al momento que nosotros decimos un diagnóstico es un producto óbito, ya sabemos que ese producto está muerto. Y acuérdense algo muy importante, óbito no es un verbo, ¿sí? No es decir, yo estoy, está obitado, se está obitando o ya se obitó, es óbito y ya. O escuchen a los residentes eso de que está obitado, no, es óbito y ya, ¿de acuerdo? Partograma. Bien, cuando veamos mecanismo de trabajo de parto, van a hablar de este documento. El partograma es un documento médico legal. ¿Por qué? Porque en ese partograma nosotros vamos a ir describiendo cada hora la frecuencia
y la dilatación y borramiento que tiene el cuello cervical. Entonces se supone que yo debo de transcribir lo que yo voy valorando a la paciente cada media hora o cada hora. Las guías de práctica clínica dicen que la frecuencia cardíaca fetal la debo de detectar cada media hora y tocar a la paciente cada hora. Entonces, ¿cómo voy a saber si esa paciente está evolucionando adecuadamente? A través de un partograma. Y como dice aquí, tiene la finalidad de evitar distocias y cesáreas de urgencia. ¿Ok? Ya cuando veamos el partograma, ya les comentaré algunos casos y qué es lo que hacen los médicos residentes en la actualidad, porque el incremento de las cesáreas. Parto vertical. El único hospital de la Ciudad de México que tiene este tipo de partos verticales es Magdalena Contreras. Tiene camas especiales vertical. En un futuro, se supone que todos los hospitales deben de tener este tipo de tratamiento para las pacientes. Les va mucho mejor, tienen menos complicaciones y se les da la oportunidad casi a la mayoría que tengan un parto. ¿Qué pasa en nuestros hospitales? Pues que no tenemos la infraestructura. No son camas, son aparatos especiales para el parto vertical. Y se supone que en el parto vertical debe de entrar el familiar. Pues en un futuro no muy lejano, verán ustedes lo que es el parto vertical específicamente. Prueba de Coombs, por favor. Sí, adelante. ¿Qué es la prueba de Coombs? Ustedes mencionaron que es importante a las pacientes hacerles desde su inicio del embarazo detectar el grupo IRH. Si una paciente tiene un grupo O negativo, ahí sí hay que tener consideraciones con la paciente. ¿Por qué? Porque probablemente el papá sea O positivo. Entonces, obviamente, la mamá es O negativo, el producto O positivo puede sensibilizar al sistema inmunológico de la mamá y producir anticuerpos. Y como la única forma de saber si esa paciente está sensibilizada, Coombs. ¿Ok? Bien. Muerte materna. Esto es sumamente importante porque cuando existe una muerte materna, se empieza a ver con lupa, empezar desde dónde llevó su primer control prenatal, cuántas consultas prenatales llevó la paciente, hoja de referencia a un hospital, qué pasó en el hospital donde la paciente llegó y por qué se murió. Más del 80% de las muertes maternas son prevenibles, es decir, que se supone que en los hospitales tenemos todo para que las pacientes no se mueran. Y a pesar de eso, se siguen muriendo. Cuando veamos también este tema, vamos a especificar por qué. Muerte materna embarazo, es decir, qué patologías incrementan o se complican o se exacerban cuando las pacientes se embarazan.